No pido la foto. ¿Está grabando ahí? ¿En teoría? Sí. Bueno, hoy es el tercer módulo de la parte de rodilla. Lo que también es preparar el tema de diseños protésicos en prótesis de rodilla. Vamos a centrarnos más que nada en las prótesis totales. Hay muchos modelos y la verdad que si una clase sí va a ser súper extensa y se van a aburrir la mayoría. Comenzando con un poco de historia, solamente una filmina. El objetivo siempre fue aliviar el dolor y en algunas oportunidades sí se puede, es mejorar la movilidad del paciente y la calidad de vida. Ya en 1860 empiezan las primeras cirugías de este tipo. Al principio lo que hacían es interponer partes blandas como fascia lata, bursa, entre medio de la articulación, y hay un genio más, intentó algo extra, así que directamente le sacaron la articulación y se le dejaron así nomás. Obviamente esto no andaba bien, era solamente para casos con infecciones muy avanzadas por tuberculosis, y lo que presentaban estos pacientes era demasiada inestabilidad. Mejoraba el dolor un tiempo, pero después la inestabilidad era tal que no tenían que hacerse algo más. Ya más adelante, gente, 100 años después, Campbell lo que empezó a utilizar fue interponer aleaciones de metal entre medio de la articulación. Vemos cómo son estas chapitas, por así decirlo, que se ponían entre medio para evitar la fricción. Y ya en el 1950 aparecen estos tipos de implantes que son prótesis abisagradas, que son muy conocidas, llaman Guepard, que lo que me permitía y tiene bastante similitud a modelos actuales, con vástagos largos y son prótesis abisagradas, es decir, que hay una conexión entre ambos componentes y esto le permite una estabilidad en su mayoría en el plano coronal. Ya en 1958 se desarrolla lo que es la hemiartroplastía con el desarrollo de otras superficies como es el polimetilmetacrilato o el polietileno, y en 1970 empiezan a aparecer los primeros modelos de prótesis que son muy parecidos a los que estamos hoy acostumbrados a ver. En los próximos 10 años hay un boom en cuanto a los diseños y los modelos de prótesis. Imaginémonos que en los últimos, o sea, previo a esto, hubieron 10 a 15 modelos y ya en 10 años aparecieron alrededor de 30 modelos de prótesis, cada uno con sus modificaciones, y ya en 1980 ya se empiezan a generar dos corrientes de estos modelos, los que son más anatómicos y los que son más funcionales. Entonces, separando la clase, la preparé en tres partes: hablar del tema de la geometría, de la articulación y posteriormente del implante, la cinemática de la función ligamentaria y los riesgos, beneficios y resultados que tiene cada uno de los implantes. En cuanto a la geometría, sabemos que anatómicamente el cóndilo medial es más distal que el cóndilo lateral, y el platillo lateral es más proximal que el lateral. Esto más adelante vamos a ver por qué es importante. Y en cuanto a lo que es la parte sagital o cómo nosotros vemos la articulación, vemos que el cóndilo medial es mucho más congruente. ¿Por qué? Porque el platillo tibial es cóncavo, entonces la congruencia es mayor, esto le permite una menor movilidad. En cambio, pensemos que dos superficies que son convexas va a tender a una mayor movilidad de ese hemicóndilo. Si uno viera un cóndilo de fémur distal de vista sagital, uno podría diferenciar dos radios de curvatura, el que es del cóndilo distal y el cóndilo posterior. Al ser el cóndilo medial más grande, podemos encontrar que los centros de rotación de ambos de ese cóndilo son diferentes y hay más distancia entre uno y otro, como vemos acá. Entonces, el cóndilo lateral va a tener una mayor diferencia en lo que es el radio de curvatura, y esto le va a permitir una mayor traslación anterior-posterior cuando nosotros hacemos la flexión. Y esto es lo que se va a llamar el rollback femoral fisiológico que tiene el paciente. En el platillo medial, al ser tan grande el cóndilo, los centros de rotación de ambos centros de rotación están más cercanos, por lo que habría una menor movilización. En cuanto a la vista axial, nosotros sabemos que el platillo medial es mucho más grande y
Si nosotros vemos este esquema, que lo que hace es ver dónde es que se sitúan los cóndilos o dónde apoya ambos cóndilos en el platillo, vemos que a medida que uno le da flexión, o sea, 0, 20, 45, 90 y 120, el cóndilo medial sufre un desplazamiento mucho menor al cóndilo lateral. ¿Sí? Esto es lo que más adelante vamos a ver, lo que desarrolla las prótesis que se llaman medial pivot. En cuanto a la función ligamentaria, lo que había dicho recién, que lo que es el rollback fisiológico está más que nada controlado por el ligamento cruzado posterior. Vemos en este esquema de la derecha cómo cuando nosotros llegamos a la flexión terminal de 100 grados, el punto de contacto es más bien al centro de la rodilla. Y esos últimos 30 grados, lo que hace el ligamento es tensarse, tira, por así decirlo, el fémur hacia atrás, y el punto de contacto es posterior, evitando el impingement de lo que es la parte posterior de la meseta tibial con la parte de la diáfisis del pie. Otro mecanismo es el screw home. Lo que dice este mecanismo es que los últimos 15 grados de extensión terminal, lo que hace la tibia es rotar externamente, y eso está estabilizado más que nada por el ligamento cruzado posterior. Entonces vemos acá lo que les dije anteriormente. Esta es una prueba de biomecánica que marcaba los puntos de contacto a medida que uno va haciendo flexión. Vemos que a los 0, a los 30, 60 y 90 grados, el cóndilo medial queda más o menos estático y la fuerza de contacto va pasando de adelante hacia atrás, llegando al punto máximo cuando tenemos la flexión de 130 grados. Y en cuanto a este otro mecanismo, screw home, vemos que esto sería, acá en el medio, la imagen del medio sería como la imagen en semiflexión. Cuando le damos extensión, la tibia tiende a rotar externamente por ese movimiento de pivot que tiene la rodilla, y cuando nosotros le damos flexión, tiende al movimiento contrario. Hay 5 conceptos que me parecían importantes nombrar antes de ver cada uno de los modelos de implantes. El primero es el constreñimiento. El constreñimiento es la propiedad que tiene el implante de dar estabilidad en dos planos, en lo que es coronal, es decir, en el sagital, que es de la flexión-extensión, y en el coronal, que es el varo valgo, frente a la laxitud ligamentaria o pérdida ósea. Si uno quisiera ordenar de forma creciente el constreñimiento de las prótesis más comunes, uno iría con lo que es el diseño con conservación del cruzado posterior, que es SCR, estabilizado posterior, que es el siguiente, la CSK y las bisagras rotatorias. En cuanto al rollback femoral, lo que vieron los ingenieros que se encargaban de realizar los implantes o estos diseños de prótesis, intentaron imitar lo que es el rollback fisiológico. Entonces, lo que intenta hacer esto es mejorar la función del cuádriceps y el rango de flexión al evitar el impingement en la flexión terminal. En los modelos que nosotros conservamos el ligamento cruzado, como dijimos anteriormente, va a ser el que da este movimiento de rollback. Pero en la gran mayoría de los modelos actuales, uno hace un corte, un cajón, que uno retira ese ligamento cruzado posterior, entonces tenían que encontrar algún sistema que lo permitiera. El sistema que lo permitió fue una leva. Una leva es un elemento que genera un movimiento circular y transforma una fuerza rotatoria en un eje lineal. Es decir, a medida que gira esto, empuja como si fuese este pistón y da este movimiento lineal en el sentido de la rodilla, sería antero-posterior. Nosotros vemos acá en estas imágenes de acá abajo a la izquierda, cómo a medida que va generando la flexión de la rodilla, el CAM, que es esta leva, choca con el poste y le permite esos últimos grados de flexión. Y si vemos el tema del poste, vemos que puede ser convexo, puede ser plano o puede ser cóncavo. Nada, son características de cada uno. En cuanto a la modularidad, es la propiedad que tiene la prótesis para balancear las partes blandas y o restaurar las partes óseas, la pérdida ósea. Tenemos opciones que son los insertos de polietileno que habrán visto en alguna cirugía, que van viendo que puedes aumentar el tamaño o bajarlo para estabilizar las brechas en el momento de la cirugía, o tenemos estas cosas de metal que son acá, que son para rellenar defectos óseos, generalmente en prótesis, en cirugías de revisión. También lo que es modular son los vástagos. Van a ver que hay vástagos más chiquitos, más grandes, y eso va a permitir una mayor estabilidad para el implante. Las ventajas de esto
es que te permiten customizar cada una de los implantes al momento de la cirugía, y las desventajas es que, obviamente, al haber más componentes, hay una posibilidad de que genere un desgaste del polietileno y aumenta el riesgo de osteólisis. Otra de las propiedades que tienen estos implantes, si uno ve de un corte sagital, hay dos grandes grupos, lo que son las prótesis que son de radio múltiple y los que son de radio único. Las de radio múltiple son las primeras que aparecieron, y los que permitían es que, simulando lo que dijimos fisiológicamente, que hay dos radios de curvatura, al llevar el momento de flexión hace como este movimiento en J, que veíamos acá en el video, no sé si se llegó a ver. Entonces hacen ese movimiento en J y permitía como ese tipo de movimiento distal. Los modelos actuales, o por lo menos otra línea de diseños, tienen solamente un centro de radio de curvatura, y a medida que la rodilla se va flexionando, eso se mantiene constante en toda la flexión entre los 100 y los 110 grados. Eso lo que va a llevar es que al tener la flexión constante en un punto isométrico, el ligamento colateral medial, probablemente que sea más importante en la estabilidad, va a tener la misma tonicidad en todo ese rango de flexión. En cambio, cuando tenemos un implante que tiene dos radios de curvatura, el momento de traslación desde el centro de rotación del cóndilo distal al cóndilo posterior, tendríamos un momento de flexión intermedia más laxa, que es una de las posibles complicaciones de este tipo de implante. Y otro modelo de implantes que aparecieron a partir del año 2000 son los High Flex. High Flex se dice a cualquier tipo de implante que uno pueda superar los 125 grados de flexión. ¿Y qué hicieron con esto? Fue aumentar el offset, es decir, aumentaron el espesor del cóndilo posterior y le permitieron un rango extra de flexión de la rodilla. Vemos en este diagrama como con la curva normal uno llega hasta este borde solamente con la curva en J tradicional de los modelos con radio múltiple, y con el High Flex, al aumentar el offset, tenemos esa linita extra para poder moverlo. La contra es que puede generar, al llevar la rodilla en máxima flexión, podría tener una complicación como escupir la prótesis, por así decirlo. A ver si les puedo ver la imagen. ¿Ves? Cuando vemos que flexiona en su máximo rango, esa fuerza extra podría hacer que genere algún tipo de aflojamiento en el implante. Entonces, yendo a los modelos de implantes, hay tres grandes grupos, cuatro: las prótesis totales, prótesis unicompartimentales y las patelofemorales. Las unicompartimentales, como dice su nombre, solamente van a reemplazar un platillo, generalmente el medial, y la patelofemoral solamente reemplaza lo que es la tróclea y el botón de la patela. Separé a todos los diseños de prótesis en cuatro grupos, no como lo vimos convencionalmente, entre constreñidas y no constreñidas, sino aumentando el rango de constricción, como las no constreñidas, que van a ser las que vamos a ver más frecuentemente, que es la estabilizada posterior y la de conservación de pesado posterior. Las de constricción intermedia, que van a ser la medial pivot, las ultra congruentes y la estabilizada con stabilized, y las constreñidas y las altamente constreñidas, que van a ser las SK, que son las estabilizadas en varo valgo, y las altamente constreñidas, que son las prótesis abisagradas. En cuanto a las que conservan el ligamento cruzado posterior, tienen una mínima constricción, van a ser las más anatómicas de las que se usan habitualmente, y lo que tiene bueno es que tiene este mecanismo propio de rollback. La indicación son para deformidades en varo valgo de menos de 10-15 grados, y que obviamente tenés que tener intacto el ligamento cruzado posterior, si no te va a quedar inestable en flexión en cualquier momento. Las ventajas es que uno necesita cortar menos fémur al no hacer el cajón, y la ventaja teórica es que el ligamento cruzado posterior lo que te debería dar es más propiocepción, así que teóricamente vos tendrías algo más en ese sentido.
En cuanto a las desventajas, es que el ligamento cruzado posterior puede estar apretado al no liberarlo adecuadamente, y eso, cuando uno le da flexión máxima, tiende a como escupir el liner, como vemos acá abajo. Entonces, cuando uno lleva en la flexión máxima, el liner hace como un pivot desde atrás, entonces liberándolo quedaría como más estable el inserto tibial. Y otra desventaja es que si en el transcurso de la vida del paciente el ligamento se rompe o pasa algo, le va a quedar la rodilla floja, por lo que este implante se usaba bastante antes y ahora, en la mayoría de los casos, fue reemplazado por la estabilizador posterior, que es lo que más van a ver acá. La desventaja, como dije anteriormente, es que es mucho más difícil de balancear, porque estás trabajando con, o sea, tenés el ligamento cruzado posterior ahí interpuesto en toda la cirugía y te va a costar abordar esa última parte de la rodilla, y en las radiografías nos vamos a dar cuenta porque no va a tener el cajón. El cajón va a ser como una cajita que está ahí atrás de metal, que cuando veamos unas radiografías van a ver que es diferente. Y en cuanto a los insertos, vemos que tanto el lado medial como lateral son planos y no son iguales. La verdad es que no hay ninguna diferencia en ese sentido. Ejemplos de estos, tenemos la Triathlon Striker, la Vanguard, la FHK, que es una francesa, y la Next Gen como modelos que tienen posibilidad de hacer un modelo de conservación del cruzado posterior. Lo que es la estabilizada posterior, lo que se hace es resecar el ligamento cruzado posterior, y lo que te permite, el cruzado anterior se saca en todos los pacientes, en todas las prótesis, así que eso ya lo denlo por descontado, excepto en algunos casos puntuales, y acá uno puntualmente saca el ligamento cruzado posterior y lo reemplaza, como vimos anteriormente, por un cajón y una leva o un poste que te permiten ese rollback de la prótesis. Las ventajas es que es mucho más fácil de estabilizar porque ya no tenemos el ligamento cruzado posterior, y más rango de movimiento cuando le damos la flexión máxima. La exposición quirúrgica es más fácil porque ya retiramos el ligamento cruzado posterior, y las ventajas, al contrario del previo, es que tenemos menos propiocepción porque sacamos ese ligamento, y uno hace un corte extra adicional para generar el cajón, por lo que, en teoría, si uno piensa en una cirugía de revisión, cuanto más stock óseo dejemos, va a ser mejor para el paciente. En cuanto a las complicaciones, hay tres que se pueden nombrar, que es el cam jump, que es el salto de cámara, que es esto: cuando uno le da flexión máxima y está inestable, el poste puede pasar por encima de la leva y generar esta situación. Vemos acá en las radiografías cómo se ve el cajón, que es esta línea que cruza de anterior a posterior. Otra complicación es el desgaste del polietileno del poste, y el otro es el síndrome de Planck rotuliano, que esto es solamente fibrosis que se mete en el cajón y que te limita lo que es la flexoextensión. Modelos van a ver que se repiten. ¿Por qué? Porque la ventaja que tienen algunos implantes es que el instrumental más o menos es el mismo, solamente que vos al momento de la cirugía o lo que quieras, vos decidís si le vas a hacer cruzado posterior, perdón, si le vas a conservar el cruzado posterior o le haces una estabilizada posterior. Si uno compara una con la otra, similar a lo que se ve fisiológicamente, las estabilizadas posteriores van a tener como ese rango extra de flexión, y vemos que siempre, al igual que lo fisiológico, la parte lateral del cóndilo se traslada más que la medial, y es bastante uniforme, por así decirlo, en la estabilizada, que conserva el ligamento cruzado posterior. Hay otros modelos más nuevos que se llaman, o sea, que el ligamento cruzado anterior y posterior son sustituidos por dos levas en vez de una, como la estabilizada posterior, solamente para nombrarles que existen. Esta es otra importante, que son ultracongruentes. Ultracongruentes solamente hace referencia al inserto, o sea, al liner, no al diseño de la parte de metal. Porque la diferencia es que las ultracongruentes van a tener ese labio anterior más grande, y va a ser eso lo que genere la estabilidad en el implante. No tanto por la conservación del ligamento y demás, sino por la congruencia que va a lograr el implante cuando uno quiere hacer la flexión. Las ventajas
es que esto es más fisiológico que lo anterior, y obviamente va a tener menos cortes óseos porque no vas a hacer un cajón. Ejemplos de esto, la Vanguard, la Triathlon también tiene se puede adicionar si la gente de la ortopedia trae ese liner que sea ultra congruente. Otro que habrán escuchado es la medial pivot, que lo que tiene es que, como vemos en la imagen, el liner es asimétrico, no es igual en ambos cóndilos como si fuesen los primeros modelos, y esto es mucho más fisiológico, como vimos en las primeras diapositivas, que las líneas articulares están en diferente nivel, ¿sí? Entonces, la función ligamentaria acá va a estar sustituida por esta congruencia articular que le va a dar el implante. Ejemplos, o sea, medial pivot es un modelo, tenés la de Advance y la Evolution, que son las que más se usan. Otro modelo solamente para nombrar que existe, que es la que conserva ambos cruzados, tenemos como esa islita en el medio, que se conservan esos ligamentos, y uno que hace es reemplazar solamente la parte más lateral y medial de la rodilla. Obviamente son cirugías que son mucho más dificultosas y tenés que tener mucha más experiencia para poder tener un buen resultado. Y esta otra también, que es mucho más anatómica de todas, que se llama Biomimetic Decruciate Retaining, que lo que hace es, al igual que esta, que conserva los ligamentos cruzados, también tiene esa diferencia en cuanto a la altura de ambos cóndilos, que sería todavía más fisiológica todavía. Es lo más cercano que tenemos a lo normal. Pasando a unos modelos más constreñidos, las CSK o estabilizadas en bar o valgo, lo que te van a permitir, bueno, lo que tienen son estos postes, como vimos en las estabilizadas posterior, que son más largos, o sea, más altos, por así decirlo, y te generan esa estabilidad, pero al ser solamente un poste, la estabilidad va a ser más general en el plano coronal. En el plano axial, la rotación solamente tolera 6 grados de rotación, así que realmente lo más importante en el momento de cirugía con estos implantes es tener una buena rotación, si no se va a quedar, o sea, tiene poca tolerancia a la desalineación en el plano axial. Uno necesita parcialmente tener algo de ligamento cruzado, algo de ligamento colateral, lateral o medial, no algo solamente porque, quieras o no, si esto está completamente roto, ya uno pensaría en otro modelo más constreñido. Y lo que tiene como indicaciones también es cuando tenemos una laxitud en las brechas de flexión. Las ventajas es que la prótesis esta permite la estabilidad en función del tejido blando, es decir, las partes blandas de la estabilidad ligamentaria o deficiencia ósea, y las desventajas es que uno necesita resecar más hueso y existe la chance, por ser más constreñidas, de generar un aflojamiento séptico por la mecánica que tiene el implante. Ejemplos de estos es la de United PCA o la Evolution de Microport, que creo que no ponemos tantas veces acá, pero bueno, existen. Estas sí las van a ver en quirófano, que son las bisagras rotatorias. Lo que se diferencia del resto de los implantes es que ambos implantes están conectados por un elemento, que es la bisagra. Entonces, se van a indicar en pacientes que tengan una enfermedad mucho más grande, o sea, es decir, de ejes de más de 20-25 grados, que tengan inestabilidad en la hiperextensión, que realmente es muy difícil de corregir con un implante convencional, y se utiliza también en el polio, que uno al tener déficit en lo que es el plano muscular del cuádriceps, por más que en bar o valgo esté bien, la estabilidad de flexo-extensión no va a ser suficiente, así que con estos tipos de implantes uno tiende a resolver ese problema. O bueno, o que tengas un problema propio de la parte extensor, también es una indicación para usar las bisagras rotatorias. También se usan cuando hay una pérdida masiva de hueso, por eso van a ver que en las revisiones es probable que usen este tipo de implante. Y las ventajas, como la anterior, es que te permite la estabilidad ante una situación de déficit de stock óseo o de estabilidad ligamentaria. Y las desventajas, al igual que la anterior, hacer un constructo mucho más grande, las chances de aflojamiento aséptico son más importantes, y que se requiere una gran cantidad de resección ósea. Vemos acá la imagen cómo es. Tenemos el componente tibial, y ese es la bisagra que se conecta en este orificio que viene acá.
modelos van a ver la Endomodel, que es una alemana, la Butterfly, que es americana, y la Star 2, que esta no me acuerdo la marca, perdón, el origen, pero las que más van a ver acá es la Endomodel. Y un par extra es el platillo móvil. Es un implante que ahora no se está utilizando demasiado. La idea de este implante era que el platillo tenga la posibilidad de girar, del liner tenga la posibilidad de girar sobre el platillo tibial. Van a ver que no van a estar estrictamente, cuando hacen la fijación del implante, del liner, en la cirugía van a ver como que le pegan y se queda ahí fijo. Este no, la idea es que esto rote en el plano axial, generando como algún tipo de ventaja biomecánica que no es tal, pero bueno, existen estas. Ejemplos son estos tres, la verdad que ahora no se usan demasiado. Otro tipo de implantes son los que llaman all poly, que van a ver que el inserto femoral es de metal y la parte tibial está unida con lo que nosotros llamamos liner, que es solamente de plástico. La ventaja es que es más barato. La desventaja es que tiene menos modularidad, es decir, vos tenés directamente el tamaño del liner de un solo tamaño y va a estar acompañado del tamaño en el plano axial del platillo. ¿Sí? Y haciendo un resumen de estos modelos, vamos a ver que entonces que las que están negritas son las que más o menos tienen que saber, que es con retención del cruzado posterior. Como vemos acá que el ligamento cruzado posterior va a estar conservado, el ligamento cruzado anterior en casi todas se saca, excepto en estas dos primeras que son las más anatómicas, y si uno va aumentando la constricción, vemos que en la estabilizada posterior, el ligamento cruzado anterior no se conserva, y acá el cruzado posterior se reemplaza por este mecanismo de leva y poste. La medial pivot no conserva ninguno, pero la congruencia, perdón, la estabilidad va a estar más que nada por su forma del inserto, al igual que las ultracongruentes, y ya las semiconstreñidas y constreñidas, como habíamos dicho, de las SK y las de bisagra rotatoria o no rotatoria, ya no conservan ninguno de los ligamentos. Las semiconstreñidas van a tener lo que se llama el poste más alto, que es lo que le va a dar la estabilidad del implante, y ya las constreñidas no conservan nada y va a estar la estabilidad dada por la bisagra. Bueno, fue medio un vole para varios, pero nada, cuando lleguen a rodilla quizás les sirve en algún momento. Bueno, ¿no? Ah, sí, 20.